Esta Entonces, conferencia en un minutito voy a empezar la comenzará a presentación, ¿ok? grabarse. Bueno, buenas tardes con todos. Es para mí un gusto darle la bienvenida a todos los participantes y a nuestro expositor, el ingeniero Cristian Romero, a este evento organizado por los capítulos estudiantiles de la APG de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador, que se ha organizado con el fin de mantenernos actualizados en temas de interés general. Cristian Romero recibió su título de ingeniero en geología de la Escuela Politécnica Nacional en el 2018. Es expositor por Sudamérica del GSA y del Simposio Internacional de Geodinámica Andina. También fue parte de las séptimas jornadas de Ciencias de la Tierra EPN en 2017 y como expositor en el Student Chapter AAPG EPN en 2018 y 2019. A su vez, ha participado como revisor de revistas científicas internacionales. Sus campos de investigación están relacionados con la sedimentología y estratigrafía aplicada a la geología regional y reconstrucciones paleoambientales. Actualmente se desempeña como geólogo en el Instituto de Investigación Geológica y Energética. Hoy nos compartirá el tema Nuevos datos litoestratigráficos y de proveniencia en la cordillera del Cutucú. Se les da a conocer a los oyentes que se realizará una ronda de preguntas al final de la presentación. Si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat o ya al final de la presentación abren los micrófonos y la realizan ustedes mismos. Dicho esto, se les recuerda mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Sean todos bienvenidos. Daremos inicio a la charla. Tiene la palabra, ingeniero. Muy buenas tardes con todos. Les envío un cordial saludo. Déjenme encierro esto primero. Okay. Bueno, mi nombre es Cristian Romero y yo les voy a presentar este estudio en el cual expondré nuevos datos estratigráficos, sedimentológicos, de procedencia, bioestratigrafía del suroeste del Ecuador, específicamente en la región Cucutú. Todos estos son datos preliminares y actualmente están siendo investigados. En este proyecto han participado varios institutos internacionales como el CDG, que es el Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra de Europa, la Universidad de Charles de República Checa y el Museo de Micropaleontología de California. Empezamos. ¿Cómo le quito esto? Ok. Ok, del contenido que vamos a tratar, daré una pequeña introducción, hablaré de la litoestratigrafía de la zona de estudio, la procedencia, datos bioestratigráficos y una discusión final. Partiendo en la introducción, quiero hablar un poco de la importancia de un mapa geológico para el desarrollo de una sociedad. Entonces, aquí tenemos el mapa geológico presentado por el INEGI en 2017. En 2018 hubo un estudio holandés de Van der Grief que analizó el número de concesiones hasta el 2015 y el número de concesiones en el 2018, o sea, después de presentar un mapa geológico. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en esta figura que el número de concesiones creció en un 135%, lo que le representa al Estado un crecimiento en su balance económico. Entonces, en temas económicos es muy importante un mapa geológico. También con respecto a la planificación del ordenamiento territorial y la ejecución de riesgos geológicos. Es la base de cualquier estudio. Con respecto a las investigaciones geológicas, en la actualidad hay dos líneas de investigación.
que interactúan entre sí. Una línea de investigación es aquella que describe métodos ortodoxos, que son los que se aplican y se han aplicado desde el inicio de la geología, como son la geomorfología, la geología estructural, el análisis de imágenes satelitales, la estratigrafía, la sedimentología, los conceptos de asociación de fases para definir una unidad litoestratigráfica, y en ella el análisis de la mineralogía, la petrografía, la petrología y las líneas básicas de GIS. Todos estos estudios nos llevan a la elaboración de un mapa geológico. Ahora, un mapa geológico te sirve para el correcto uso de la superficie terrestre o para la planificación del ordenamiento territorial. Y esta planificación se ve enfocada principalmente en dos aspectos, en el estudio de riesgos geológicos y en el estudio de las fuentes de recursos naturales. El estudio de riesgos geológicos, en definitiva, lo que busca es generar sociedades y ciudades resilientes, y mientras que en la investigación de recursos naturales está ligada muchas veces al tema geopolítico y geoeconómico de una determinada región. Ahora, el salto desde un mapa geológico a una publicación consiste en elaborar una historia de evolución geológica. A partir de esta historia tú puedes cuantificar toda tu investigación. Entonces, para eso utilizas métodos de investigación contemporáneos, que consisten en el estudio de la geoquímica isotópica, geocronología, termogeocronología, geofísica, geomatemática. Aquí hay un factor bien importante. La mayoría de estudios ortodoxos que están en este cuadro tienen como base la cualificación de características físicas, mientras que los estudios contemporáneos tienen como base la cuantificación de estas características. Este cuadrito es un resumen de una conferencia que hubo en Praga en el 2018, en donde se reunieron un montón de científicos de los institutos de investigación geológica alrededor del mundo y platicaron sobre este tema. El objetivo de un mapa geológico es contar una historia de una parte del planeta y reportar, como ya les dije, recursos naturales y enfocarse también en el tratamiento de riesgos geológicos. En esta diapositiva les muestro un poco la metodología de levantamiento de un mapa geológico. Comenzamos con una compilación bibliográfica en el cual consideramos mapas geológicos anteriores, reportes técnicos. Es importante conseguir y analizar la data base tanto topográfica como geológica de esta zona de la superficie terrestre y conseguir imágenes satelitales. A partir de toda esta recopilación bibliográfica, nosotros realizamos un estudio previo al trabajo de campo, en el cual nosotros identificamos afloramientos y secciones tipo y donde elaboramos una litoestratigrafía preliminar. Aparte, presentamos un análisis fotogeológico. En función de estos dos factores, nosotros planificamos el trabajo de campo. En el trabajo de campo, una de las partes más importantes o la más importante es la georreferenciación espacial de la zona de estudio. También existe la recolección litológica, descripciones litológicas de la mineralogía, composición, textura, estructura y alteración de las rocas que afloran en superficie, la documentación de estructuras y fases sedimentarias y el registro fósil, y el análisis estratigráfico que te permite ubicar en la vertical y en la evolución cronológica cada superficie de erosión y con ello cada unidad. En el análisis estratigráfico analizamos, como ya les dije, superficie de erosiones, espesores estimados, tendencias en la variación del tamaño de grano y variación de estrato. Y bueno, otra de las partes importantes en campo es recolectar información estructural y morfológica de la zona. Y una de las partes también importantes en esta fase de campo es la recolección de muestras. Entonces, con la recolección de muestras, nosotros podemos hacer un trabajo en laboratorio,
que consiste en la elaboración de láminas delgadas, datos de geoquímica, bioestratigrafía, podemos separar minerales pesados, realizar análisis isotópicos y análisis radiométricos. El trabajo en oficina consiste en la recopilación de todas estas descripciones que nosotros hacemos, en el análisis de toda esta database, en la descripción de láminas delgadas y la cuantificación y la cualificación de cada uno de los análisis que hicimos en laboratorio, y la elaboración de diagramas de discriminación que nos permiten discriminar a las diferentes rocas de la superficie terrestre. Entonces, a partir de todo este trabajo, nosotros presentamos un mapa geológico que cuenta la historia de evolución geológica en este lugar de la superficie terrestre. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es discriminar secuencias. En este paso se aplican, en este contexto se pueden aplicar los métodos que hablamos en el anterior slide, los métodos ortodoxos y contemporáneos, la cualificación de características físicas y su cuantificación. En el astral de esta conferencia hay un ejemplo bien práctico en el del que se habla. Por ejemplo, esta figura geométrica tiene 4 lados, 4 ángulos, es de color celeste. Esa sería una descripción de la cualitativa, una descripción de las características. Mientras que si nosotros medimos, podemos medir los lados, con eso sacar el perímetro y el área de la figura. Esa es una descripción cuantitativa. Entonces, lo importante en un mapa geológico es obtener esos datos, esas descripciones. Posteriormente, una interpretación dependerá mucho de la experticia del geólogo que analiza estos datos o del grupo de geólogos que analiza estos datos y sus objetivos. Por ejemplo, con esta figura nosotros podemos afirmar que con esas características, 4 lados, 4 ángulos, 4 vértices, tenemos un cuadrado, pero alguna otra persona puede decir que esto es un rombo. Entonces, la interpretación va a ser relativa al conocimiento del geólogo, pero la obtención de datos y la presentación de los datos es lo importante. Bueno, aquí también se me pasó decirles que a lo largo de la presentación voy a mostrar fotos de paisajes para que se familiaricen con el lugar en donde trabajamos. Entonces, aquí voy a hablar de la localización de la zona de estudio. Esta es la cordillera del Cucutú. Se encuentra al sur oriente del Ecuador. Se encuentra al este de la cordillera real. Aquí podemos ver hamacas. Y bueno, está limitada en sí por la falla Casanga-Méndez. Algunos autores han descrito estas fallas, Supano, Yaupi, el levantamiento antepaís. Lo que sabemos previamente de la cordillera del Cucutú es que Tiso había reportado rocas del Paleozoico, del Triásico y del Jurásico en esta cordillera. Y en la década de los 50 y en la década de los 90, Christophe la describió como un pliegue anticlinal con fallas de dirección norte-sur, inclinadas al este, posiblemente transpresión, y bueno, y que el frente este de esta gran estructura es la falla Yaupi, que se inclina hacia el oeste. Entonces, a partir de eso, describió una estructura en flor, que la podemos ver aquí. Aparte, ¿qué sabíamos de un poco más que sabíamos de esta cordillera? Aquí la podemos ver, es este tramo que estoy señalando con el puntero. Al este tenemos el levantamiento antepaís y al oeste la cordillera real. Al sur tenemos la cordillera del Cóndor y la cuenca de Santiago que se ubica en esta depresión. Este es el río Santiago. Este es el río Upano, este es el río Coangos y este es el Zamora. Entonces, en la intersección del Zamora y el Coangos nace el río Santiago. ¿Qué sabíamos previamente de esta cordillera? Algunos autores habían descrito la falla Palanda-Méndez como el límite del cratón y asociaban a todas las fases que se encontraban al este de esta falla a secuencias de la cuenca oriente. La falla Upano también había sido descrito por
BGS, y esta falla era una falla que ponía en contacto a secuencias jurásicas con secuencias terciarias. Aquí también tenemos la falla Yaupi, que era el límite este de la cordillera del Cucutú, que recorre a lo largo del río Yaupi, y el conjunto de fallas entre país que generan este levantamiento, el levantamiento más oriental que nosotros tenemos. Con respecto a las secuencias que afloran en la cordillera del Cucutú, tenemos a la unidad Piunza, a la formación Santiago, la formación Chapiza, había sido escrita también la unidad Yaupi, la formación Hollín en este sector. Mientras que en el levantamiento del país teníamos registrado el afloramiento de la formación Hollín, Napo, Tena, Tiyuyacu, Chalcana y Arajún. Aquí vemos un primer problema porque les comento que en la unidad Piunza habían sido reportados red bells, al igual que en la formación Chapiza, en la formación Yaupi, y en el levantamiento ante país habían sido reportados red bells en Tela, Tiyuyacu, Chalcana y Arajún. Entonces, uno de los primeros inconvenientes que íbamos a tener es la discriminación de red bells, que son básicamente rojas de color rojo, sedimentarias. Continuamos. Bueno, y lo que había descrito Christopher era una estructura en flor invertida, que podemos ver aquí, el modelo teórico. Bueno, entonces, con respecto a todo esto, después de las campañas de levantamiento geológico, nosotros, el IGE presenta un mapa de la cordillera del Cucutú, en donde tenemos un núcleo formado por la formación Santiago, y hacia los flancos la formación Chapiza, limitada por las fallas Supano y la Yaupi. Aquí tenemos la secuencia del subandino, que básicamente consiste en las secuencias de Hollín y Napo, y en ocasiones Hollín y Napo deformado. En el levantamiento ante país tenemos secuencias terciarias. Nosotros vamos a analizar, bueno, yo les voy a presentar los datos que obtuvimos de esta región, que se llama el Cerro Macuma, y del río Santiago, que estaría por aquí. Estos todavía son datos preliminares. Entonces, en esta diapositiva también voy a hablar un poco de la división de bloques. Nosotros tenemos aquí en el Cucutú nuestra zona de estudio. Al norte de la zona de estudio está el área de Macuma, que sería esta zona de aquí, estaría representado por el bloque 5. El bloque 4 corresponde al levantamiento ante país, el bloque 1 a la cordillera del Cucutú en sí. Este bloque es un bloque cretácico, mientras que el bloque 2 está dominado por secuencias del batolito de Zamora y la unidad Misahuallí. Aquí está la cuenca de Santiago. Continuamos. Entonces aquí yo les presento un análisis litoestratigráfico y estratigráfico básicamente bibliográfico, y con los datos preliminares de las campañas de campo. Tenemos las rocas más viejas que afloran en el área de Macuma, que son Pombuiza, Macuma, y nosotros reportamos la presencia de una unidad llamada Quebrada Colorada, que puede ser asociada a los depósitos de Sacha que han sido escritos en el norte de la cuenca oriente. Tenemos a la unidad Piunza, la formación Santiago, Chapiza, la formación Misahuallí, que aflora hacia el oeste, y Chapiza hacia el este. Entre las dos se interdigitan a momentos. Tenemos a la unidad Yaupi y a la formación Hollín, INAP y INAP. Aquí podemos ver el orden cronológico también. Nosotros vamos a enfocarnos en esta zona, en las formaciones Santiago, Chapiza, Piunza, Misahuallí. En esta figura de la derecha les presento los datos radiométricos bibliográficos que nosotros presentamos, y incluimos algunas edades que nosotros ya logramos obtener. La mayoría de estos trabajos, la mayoría de estas edades corresponden a rocas del terreno B que ponía, del bloque B, que se encontraba al sur de la cordillera del Cucutú, en el norte de la cordillera del Cóndor. Entonces, sabemos que Charadi había datado un intrusivo de 186 millones de años.
También sabíamos que Romeu había datado la formación Misawaji en 172 millones de años y que gracias a las investigaciones que desarrollaron tanto Drop, Core y Larry en Fruta del Norte, lograron obtener una buena base cronológica en estas secuencias de la formación Misawaji. Tenemos también datos de rocas volcánicas en la formación Yaupi de 135 y 121 millones de años, y en mi trabajo de titulación yo había datado el límite, la base de Ojin en 116 millones de años. Con respecto a los ambientes que se habían propuesto, tenemos una secuencia de RIP, secuencias de Transarco en esta zona. Vamos a hablar de la litoestratigrafía. Entonces, las rocas más viejas que vemos en la zona de estudio es la unidad Piunza, que corresponden a intercalaciones de areniscas y lutitas deformadas. Es muy común observar filitas y cuarcitas deformadas con intrusiones de vetas de sílice. Esto sería el basamento de la cuenca oriente. Es muy notorio que estas rocas son únicas en la secuencia de la cuenca oriente, porque son las únicas que se encuentran con un alto grado de deformación. Esta es la base de la quebrada colorada. Sobreyaciendo en discordancia tenemos a la formación Macuma, que corresponde a estratos de calizas bioplásticas, mudstone, parkstone, waxstone, hacia la base y hacia el tope calcearenitas, areniscas con cementación calcárea, lutitas fosilíferas, lutitas con cementación calcárea, en donde podemos observar grumps, que son horizontes de erosión que se forman antes de la sedimentación de calizas. También tenemos otras estructuras sedimentarias como estructuras de deformación, que son microslams, ripples, todo esto hacia el tope de la formación Macuma, y un registro bioestratigráfico correspondiente a braquiópodos y bivalvos, algas, entre otros. Sobreyaciendo esta unidad, tenemos a los depósitos de la unidad quebrada colorada, que pueden ser asociados a la unidad Sacha. Estos corresponden a red bells, que son intercalaciones de areniscas de grano fino con limolitas arenosas de color rojo, en donde se puede observar laminación cruzada, laminación ripple, estratificación cruzada, gradación normal. Son depósitos continentales. Continuando con nuestra descripción, vamos a ya entrar a nuestra zona de interés, que sería los depósitos de Piunza, Santiago y Chapis. Este es el área de estudio donde nosotros documentamos a la formación Piunza. Queda en el flanco occidental del río Zamora, a la altura de San Simón, en una quebrada que se llama Ganaza. Esta quebrada, bueno, es formada por un conjunto de fallas inversas, destrales, que ponen en contacto a secuencias triásicas con cretácicas. Se documenta también la presencia de un pliegue anticlinal asimétrico orientado hacia el noroeste. También en campo se documentó la presencia de la falla San Simón, que es una falla inversa que pone en contacto a secuencias jurásicas de Chapiza y Santiago en contacto fallado. Y claro, y al noroccidente de la zona de estudio tenemos grandes peñas de la formación Ojin. Con respecto a las características litológicas de esta unidad, tenemos que hacia la base presentan intercalaciones de areniscas y lutitas sobreyacidas por calizas masivas. Es común ver a estas calizas afectadas por intrusivos, entonces nosotros documentamos por lo menos 5 fases de scar. Y hacia la parte media y superior tenemos la presencia de intercalaciones de areniscas, purezas y conglomerados y brechas
y brechas volcánicas. En la parte superior tenemos, hacia el tope de la formación Santiago, tenemos la presencia de volcanosedimentos, brechas volcánicas y lo que parecería flujos ignimbritíticos. Aquí podemos observar algunos afloramientos. En la figura A tenemos intercalaciones de areniscas y filitas. Bueno, estas secuencias en algunos casos, cerca de las intrusiones, sufren metamorfismo de contacto, lo que genera la presencia de fases metamórficas como cuarcitas, filitas, skarn. Estos son estratos de calizas y sobre ellos están filitas y areniscas. Tenemos también red bells, bueno, aquí se encuentran un poco meteorizados, pero en general corresponden a limolitas arenosas. Tenemos la interacción entre metalavas y metasedimentos, y documentamos el contacto entre la formación Santiago y la unidad Piums. Aquí tenemos algunas litofasias, calizas masivas, intercalaciones de areniscas y limos, brechas con clastros metamórficos y volcánicos, lavas con mineralización, andesitas con mineralización, areniscas finas con ripples y mudrums, que son estructuras que se forman previo a la sedimentación de las calizas. También observamos estructuras de deformación en estas fases. Con respecto a la bioestratigrafía de esta unidad, en 1994, con la BGS, Liderland había reportado la presencia de braquiópodos del Triásico medio en esta formación. Nosotros también los documentamos, como pueden ver en esta figura. Continuando con nuestra descripción, vamos a entrar a la formación Santiago. Para que se ubiquen, este mapa aquí presenta la ciudad de Méndez y acá a Tiwinsa. Entonces, esta es la carretera que conecta estas ciudades, y a lo largo de esta carretera, a lo largo de la historia de investigación geológica del país, se han documentado estas formaciones. El sitio característico donde ha sido descrito la formación Santiago es a orillas del río Santiago, en el sector entre Suritiac y que queda aquí, y Kim, que queda aquí. Entonces, aquí aflora extensamente la formación Santiago, o en su forma de calizas. Aquí tenemos a San Simón de Piacum, acá a Piancas y aquí a Puchimi. Nosotros observamos que el espesor de la formación Santiago se incrementa hacia el este de la zona de estudio y se acorta hacia el noroeste de la zona de estudio. En esta zona del río Santiago, ustedes pueden observar cuerpos de calizas de más de 120, 150 metros, mientras que las facies de caliza en el sector de Puchimi, de Patuca, no llegan a los 30 metros. Ese es un dato bien interesante. Aquí tenemos algunos afloramientos de la formación Santiago. Hacia la base, como les había comentado, tenemos intercalaciones de calizas tipo Moonstone, Waxstone, con finas capas de lutitas calcáreas. Estas corresponden a plataformas marino-someras. Tenemos cubriendo en concordancia a la formación, a la unidad Yuquianza o al miembro Yuquianza, que corresponden a intercalaciones de areniscas masivas y lodolitas calcáreas. Estas fases describen fases turbidíticas y tienen la típica arquitectura estratigráfica de una turbidita. Cubriendo en discordancia tenemos al miembro Patuca, que corresponden a intercalaciones de volcanosedimentos y rocas volcánicas, basálticas y basálticas andesíticas, y al tope de la formación Puchimi, de la formación Santiago, tenemos al miembro Puchimi. Por su arquitectura estratigráfica, esto representa una típica secuencia de delta, con una parte muy fina hacia el tope y una parte gruesa hacia la parte superior.
En el miembro Río Santiago nosotros podemos observar algunas estructuras sedimentarias como son estas calizas Moonstone, es, estructuras de carga en calcearenitas y un amplio rango de fósiles. En el miembro Yuquianza nosotros observamos las finas intercalaciones entre areniscas y lodos, fases masivas y clastos flotantes, que aquí ya comienzan a aparecer los clastos volcánicos. Además tenemos planicies con abundante contenido fósil y bioturbación, típicas de una secuencia de turbiditas. En el miembro Patuca nosotros tenemos, como les había comentado, volcanosedimentos que corresponden a arcosas y a litoarenitas con estructuras de slams y estructuras de carga. Tenemos facies intrusivas de gabros y dioritas, peperites. También tenemos clastos flotantes, brechas volcánicas y lavas andesíticas. En el miembro Puchimi nosotros tenemos más un componente sedimentario de areniscas con clastos volcánicos, a areniscas con estructuras de deformación, con slumps y con ripples incompletos, con laminación paralela, brechas, clasto soportado y matriz soportado y microtictas que son estructuras de deformación. También tenemos un registro fósil que nos permitió determinar la edad de esta secuencia o proponer una edad de esta secuencia. Hacia el tope de la formación Santiago, nosotros también documentamos el contacto con la formación Chapiza, lo podemos ver en esta figura A. Gracias a la medición de paleocorrientes entre estas dos unidades, entre la unidad Puchimi y la formación Chapiza, nosotros sabemos que hay una superficie de erosión de quinto orden, pero las paleodirecciones son las mismas. Las paleodirecciones nos indican un transporte de sedimento hacia el este. Entonces, eso también es un buen dato. También tenemos los típicos red bells con niveles de yeso y niveles salinos. En fases características de la formación Chapiza, tenemos areniscas con abundante cuarzo y clastos volcánicos, niveles de yeso, también tenemos limolitas arenosas, a veces verdes, grises, de múltiples colores, como había descrito Tisho, y facies conglomeráticas con abundante cuarzo. Continuando con la descripción litoestratigráfica, tenemos a la unidad Yaupi, que corresponden a intercalaciones entre flujos de lava y volcanosedimentos, y que corresponden a brechas, a areniscas volcánicas, en donde podemos observar estratificación cruzada. Aquí tenemos algunas litofases de la unidad Yaupi, en especial estas estructuras amigdaloides que son rellenadas por calcite, calcedonia y sílice. Hacia el tope de la formación Yaupi, de la unidad Yaupi, se presentan capas de intercalaciones entre limolitas y conglomerados, y hacia el tope de esta secuencia nosotros ya documentábamos previamente al contacto entre este precretácico y la formación Hollín. Aquí hay una discusión si estas fases continentales siguen perteneciendo a la formación Chapiz. Con respecto a la formación Hollín, aquí tenemos algunas secuencias en algunas columnas estratigráficas levantadas en algunos puntos de la región subandina sur, en Zamora, en Los Encuentros, en Limonindanza y en Santiago de Méndez. Las características es que comienzan en conglomerados y areniscas de cuarzo de gran grueso con estratificación cruzada y van retrogradando hacia fases marino-costeras someras, influenciadas en ocasiones por mareas, en otras por olas.
Aquí tenemos aquí presentamos la documentación de las estructuras sedimentarias y superficies de erosión observadas en esta formación. Describimos la típica arquitectura de canales y barras que caracterizan a los ríos trenzados de baja sinuosidad, facies de areniscas con estratificación cruzada y gradación normal y conglomerados gruesos. En el miembro superior de la formación Hollín observamos planicies intermareales que corresponden a intercalaciones rítmicas de areniscas y limolitas con algunas estructuras mareales. Podemos observar aquí capas de carbón y bioturbación con glauconita. El límite con la formación Napo corresponde a una zona de transición, no un contacto neto. El límite de la formación Hollín hacia la formación Napo está marcado por el aparecimiento de este mineral, glauconita, y zonas ampliamente bioturbadas. Aquí lo podemos ver, sería este límite. Esto nos indica ya una transición a una plataforma calcárea. Eso con respecto a la litoestratigrafía. Ahora vamos a ver los análisis de procedencia que nosotros realizamos. Entonces, para estos análisis de procedencia, nosotros consideramos el trabajo, o bueno, el resumen realizado por Dickinson en el 2007, en donde él recomienda la utilización y combinar estos dos esquemas, el de Dickinson en 1985 y el de Yarino y Mylar en 1987, en el cual se puede, a partir del cual se puede ejemplificar de una gran manera estos cambios en la composición detrítica de las areniscas y de los sedimentos de conglomerados y brechas. Entonces, esta región de aquí representa la unidad Pius. Entonces, la unidad Pius está dentro de una zona de cizalla, de fracturamiento continental, y es caracterizado por por una orogenia reciclada y un arco disectado. Estas son características de Riff, en los esquemas les describen. Hacia la formación Santiago que se encuentra en esta zona, nosotros observamos que la composición cambia a cuencas de transarco, dominadas por la presencia de un arco transicional, que podría estar representado por los volcánicos de Puchimi. Hacia el tope, hacia la parte oeste de la cordillera, en donde aparecen los volcánicos, nosotros podemos observar también este cambio entre las areniscas de Puchimi, Patuca y en parte algunas muestras de Yaupi, que nos describen un cambio desde una cuenca de antearco a un arco, o la proximidad a un arco. Con respecto a las formaciones Chapiza y Hollín, vemos un claro cambio desde un margen pasivo a un componente orogénico bien importante, cratónico, perdón, bien importante. Con respecto a los análisis de procedencia en minerales pesados, nosotros observamos que hacia la base de la formación Santiago, en el límite con la formación Piunza, nosotros presentamos o observamos en las muestras un componente metamórfico que estaría representado por este color morado, y un componente volcánico en el color azul. Este componente volcánico y metamórfico que domina la base de la formación Santiago se atenúa hacia la formación Chapiza. Ya en la formación Chapiza empieza el dominio de una fuente cratónica. Hacia el Cretácico nosotros sabemos que la procedencia es una fuente netamente cratónica, entonces lo que observamos es un cambio en la fuente de detrito. Nosotros también analizamos otros índices. El índice de madurez Zircon-turmalina rutilo, que lo observamos en color amarillo. Entonces aquí observamos que el comportamiento de este índice es crecer hacia la formación Chapiza. Entonces aquí observamos que la procedencia de estos detritos vino de una fuente mucho más lejana. También tenemos el índice turmalina Zircon, que nos indica el inverso a esta forma de campana. Esta forma es clásica de la procedencia volcánica. Entonces observamos que hacia el tope de la formación Santiago existe un volcanismo que se atenúa hacia Chapiza. También comparamos los índices turmalina, patito,
rutilo apatito, que nos indicaría el índice metamórfico. Entonces observamos que este índice es irregular, pero también se atenúa también comienza a crecer hacia la formación chapiza. Y el índice apatito turmalino, que es un índice volcánico, y observamos que principalmente hacia el tope de la formación Santiago nosotros tenemos un índice volcánico, o sea, una fuente volcánica. Aquí todas estas mediciones lo que nos indican es un cambio hacia la base, desde el Triásico, de una influencia volcánica y metamórfica, a un dominio en el tope de la formación Santiago netamente volcánico, y en la formación Chapiza un dominio cratónico con influencia volcánica. Nosotros también analizamos o hicimos geoquímica en las rocas volcánicas que encontramos. Estos son una descripción para la unidad Piunza, donde nosotros establecimos que las rocas que recolectamos en campo son traquiandesitas, andesitas basálticas y andesitas con una serie bimodal de afinidad calcoalcalina y toleítica. Aquí observamos los diagramas Spire, en donde observamos la típica forma plana de una secuencia toleítica, y también observamos en 3 muestras la anomalía de Europio, que te indica una diferenciación del material magmático. También hicimos esto para la formación Santiago, específicamente en los depósitos de la unidad Patuca. Aquí tenemos a andesitas basálticas y andesitas. También tenemos una afinidad bimodal, pero en algo diferente, porque en este caso ya presentan ambas un depletamiento de Europio. Y también la formación Misahuallí, que no hablé aquí, pero porque está hacia la cordillera real, pero también decidimos comparar estas firmas geoquímicas de los 3 volcanismos que tenemos en el sector. Estos son típicos de secuencias calcoalcalinas, típicas andesitas de calcoalcalinas de arco continental, una anomalía de Europio bien grande. Elegimos, recientemente ya obtuvimos valores de vanadio y titanio para realizar este gráfico de Jervis de 1982, en donde diferencia entre rocas de arco, rocas de basaltos de transarco y basaltos tipo MOR y tipo IB. Vemos que las muestras de la unidad Piunza caen en el campo, están más cerca del campo de MOR, mientras que en las rocas de Patuca de Patuca corresponden a basaltos de transarco, y las de Misahuallí netamente a rocas de arco continental. Con respecto a los datos bioestratigráficos, nosotros recolectamos una gran cantidad de fósiles en la base y en el tope de la formación Santiago, en el miembro Puchimi. Estos depósitos han sido analizados tanto en los laboratorios de la Universidad de Charles como en el Instituto de California, y por varios autores, y nos indican una edad del Cinemuriano al Preservatiano. Aquí también se han analizado análisis de paleontología. Otro tema del que me gustaría hablar sería de las dataciones de uranio, plomo y zircones, que últimamente han sido criticadas por algunos profesionales con alta trayectoria. Entonces, lo primero que hay que saber es qué estamos haciendo, cómo lo estamos datando y cómo leer uno de estos gráficos. Entonces, aquí primero con este gráfico que está a la izquierda, les voy a explicar cuál es la idea de hacer dataciones uranio, plomo, zircones en rocas sedimentarias y para qué nos sirven. Ustedes imagínense que este es un ejemplo hipotético, que a los 90 millones de años en la cordillera real hubo un magmatismo. Este magmatismo, con el transcurso del tiempo, con los eventos geológicos, es erosionado.
Y a 40 millones de años, por ejemplo, ustedes imagínense que en superficie ya tienen uno de estos plutones. Aquí se hicieron fallas, se plegó todo, salió a superficie y aquí tenemos este Plutón. Eh, en 40 millones de años, este Plutón se está erosionando y todo el detrito que sale de esta erosión viene a parar en una cuenca como esta. Eh, entonces luego, con el transcurso del tiempo, estos plutones se terminan de erosionar y tenemos un relieve como este que muestran en esta figura. Entonces, este periodo magmático ya fue erosionado al este de la zona, al oeste de la zona, pero el registro de ese magmatismo está en los circones que que cristalizaron en este magma, que fueron detrito que se erosionó aquí y que llegaron a esta cuenca sedimentaria. Entonces tú al hacer una datación de uranio y plomo en circones, tú estás viendo la procedencia de dónde te vino este detrito y estas edades de este Plutón que se erosiona pueden estar aquí y tú puedes saber que hubo un magmatismo a esa edad. Es, en ese, Cosa que, por ejemplo, si tú te pones a buscar en los intrusivos de aquí, ya no existen porque ya fueron erosionados. ¿Cómo se lee esta gráfica? Hay dos cosas bien importantes. Primero, los picos magmáticos y luego también la mínima edad que a ti te sale en la datación. Eh, la mínima edad de depósito te restringe la edad de tu formación. ¿Por qué? Porque el circón, imagínate, cristalizó aquí, no sé, en este ejemplo, por ejemplo, a 90 millones de años. Entonces, esta cuenca no se pudo formar antes de la cristalización de ese circón. Entonces, ese es el concepto de la edad menor o de la máxima edad del depósito de una formación. En este caso, esta es una datación de la formación Santiago en el tope, en el límite entre la formación Chapiza. Entonces ahora sabemos que máxima edad de esta cuenca, de la siguiente cuenca de la Chapiza, tienen que ser 178 millones de años y es la mínima edad de la formación Santiago. Eh, También algo bien importante son los picos magmáticos. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo yo presento una sola fuente de detrito para esta cuenca, por ejemplo, pero ¿quién quita que las montañas que están a los lados de este intrusivo sean metamórficas y tengan otra edad? Entonces tú vas a saber el registro de estos picos magmáticos analizando estos picos en tu diagrama. Eh, de número de edades versus la edad. Esa es una cosa bien importante a entender. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la formación Santiago, a partir de esta gráfica, tenemos el registro de un pico en el Triásico y uno en el límite entre el Triásico y Jurásico. Eh, este volcanismo, magmatismo, no había sido reportado con anterioridad. ¿Dónde nosotros ubicamos esta fuente? Eh, si nosotros nos vamos a los trabajos geocronológicos que han sido presentados en Ecuador, nosotros sabemos que hay rocas de esa edad en la cordillera real. Estos datos también han sido comparados con datos de paleocorrientes medidos en la formación Santiago. Entonces nosotros podemos proponer que las rocas que se erosionaron estaban al oeste de la zona de estudio, que estaría por aquí. Eh, Esto, por ejemplo, es la edad que yo presenté en mi trabajo de titulación. Esta corresponde al límite entre el Progene y el Ogene. Aquí, por ejemplo, nosotros observamos un pico entre 185 millones de años, otro pico en 133 millones de años y una edad de máximo depósito en 116 millones de años para la formación Ogene. Ok. La posición paleogeográfica de las rocas de estos arcos o estas rocas que se erosionaron para formar esta composición detrítica y esta población de edades, siguen manteniéndose al oeste de la zona de estudio. Y nos sigue reportando un pico triásico, un pico en la transición entre el Triásico y Jurásico y un gran pico ya en el Cretácico inferior. Entonces, lo que nosotros observamos a partir de estos dos esquemas es que la fuente de detrito comienza a cambiar. Ahora, otra parte importante en
en nuestra investigación es establecer un ambiente de formación para estas secuencias de las que hemos hablado. Entonces, nosotros nos vamos a la parte teórica, a la literatura geológica, y nosotros revisamos que hay trabajos sobre secuencias de rift. ¿Por qué nosotros analizamos secuencias de rift? Porque es lo que comúnmente se ha venido, o a lo largo de la historia de la investigación geológica, se propuso para el Triásico y Jurásico. Entonces nos damos cuenta que hay una amplia literatura y una amplia documentación en otras partes del mundo que podemos extrapolar al caso ecuatoriano, el caso de la cordillera del Cucutú. Entonces, este es un resumen bien esquemático acerca de el inicio de un rift, de las secuencias en rift y de las secuencias post-rift. Entonces, esto está presentado en Hawks, en G y en Hawks y Web. Entonces hacen una recopilación de todos estos factores para un rift. Te dicen que antes de un rift, tú normalmente tienes de un rift continental, perdón. Tú normalmente tienes en el inicio, antes de la extensión, antes del inicio de la extensión, tú normalmente tienes secuencias continentales, fluviales, eloicas, deltaicas, lagunares. Cuando comienza a iniciarse el rift, tú lo que tienes es primero una descompresión de la parte superior de la corteza y comienzas a presentar fachamiento normal, que luego se va a conjugar con el fachamiento inverso y se van a formar los semigravens y los gravens que van a ser rellenados inmediatamente por secuencias fluviales y deltaicas. Con el avance del rift o con un estado siguiente de un rift, se te van a depositar calizas, porque vas a tener mayor espacio de acomodación en el centro de la cuenca. En los flancos de las cuencas vas a seguir teniendo conglomerados. Cuando tu rift se termina, tú normalmente tienes una superficie de erosión que en algunas ocasiones puede llegar a erosionarte todo este relleno que tú depositaste en el periodo sin rift. Y en una etapa de post-rift, tú tienes el enfriamiento de la corteza superior y todas estas secuencias te comienzan a comprimir generando una flexuración y el establecimiento en ambientes sedimentarios de evaporitas, ambientes marinos someros en donde en la mayoría de casos se te cristalizan calizas, se te forman calizas, facies de deltas, fases turbidíticas y finalmente vuelves a una fase continental. Entonces nosotros con los datos litoestratigráficos de procedencia y la bioestratigrafía que nosotros documentamos, nosotros podemos proponer en un inicio especular que en una fase pre-rift se depositaría esta unidad quebrada colorada que les indiqué en el principio, que se puede correlacionar con Sacha, que la secuencia sin rift sería la unidad Piunza, que presenta depósitos que pueden ser interpretados como fluviales en la base, que tiene el desarrollo de calizas y que hacia el tope tiene este relleno de conglomerático. Y en una etapa post-rift se depositaría la formación Santiago. Todo esto es teórico y es un intento de acoplar nuestras secuencias de campo a un modelo previamente estudiado. Con respecto a la importancia económica, ¿para qué nosotros hacemos todo esto? El Estado invierte algún dinero, el Estado tiene que recuperar este dinero, nosotros intentamos explicar esto a partir igual de una recopilación bibliográfica. Entonces, primero con respecto a los sistemas petrolíferos, ¿qué capacidad tienen estas microcuencas que se forman a lo largo de esta etapa de rift, sin rift y post-rift? Es la capacidad de generar petróleo en estas microcuencas. Se te comienzan a generar hacia el cratón un montón de cuencas aisladas que pueden presentar diferentes secuencias estratigráficas, pero en general estas pueden presentarte petróleo. Y con respecto a la minería en estas etapas de sin rift y post rift, tú puedes tener depósitos epitermales,
puedes tener sedex, que son estratos, mantos estratiformes, kilométricos de cobre. Puedes tener un magmatismo máfico, pobres de molibdeno, que en la actualidad son prospectados en la cordillera del Cóndor por Auralia. Con respecto a la formación del petróleo, esta es una curva que te describe el comportamiento térmico de tu cuenca a lo largo del rift. Inicia con altas temperaturas en el inicio del rift y termina con temperaturas que no te pueden formar petróleo en secuencias de post-rift. Con todo esto, nosotros hacemos un modelo bien especulativo. Quiero dejar en claro que esta investigación está en desarrollo, que todavía no ha terminado y que en un inicio esta sería nuestra propuesta de modelo. Entonces, en el Triásico, más o menos 210, 200 millones de años, nosotros tenemos el desarrollo de un arco Piunza que contribuye con el sedimento a esta cuenca. La posición de este arco es hacia el oeste de la zona de estudio, que estaría aquí. En algún momento hacia el Jurásico, con la evolución de este rift, nosotros tenemos que la cuenca de Santiago se rellena. Y en esa cuenca, más o menos en 190, 180 millones de años, por las edades que nosotros vemos en el registro detrítico, tenemos el establecimiento de un volcanismo subareal, que a su vez tenía aportes de la cordillera, en donde se te formaban deltas y del cratón. Esos deltas en la cordillera que tienen bastante influencia volcánica serían los deltas de Puchimi, y los deltas de Yuchasa vendrían desde el cratón con un montón de detrito. Este correspondía a un proto-Andes. Como les indiqué anteriormente, esta es una especulación. ¿Qué hay con respecto a los modelos que actualmente se han propuesto para la evolución de la margen noroccidental sudamericana? Uno de los pocos trabajos que hablan sobre estos temas en el Triásico es el de Spiken, y una buena pregunta que él hace es que si entre 209 millones de años y 194 millones de años el arco se formó a lo largo de esta margen, o por qué no está expuesto este arco a lo largo de esta margen, si se formó, si no se formó, o si tectónicamente se erosionó. Nosotros con el análisis del detrito sabemos que tenemos esas edades, las edades que ellos buscan, y que las tenemos en la cuenca de Santiago, en el límite con la formación chapiza. Entonces, nuestra propuesta es que este arco se formó y tectónicamente se erosionó, y partes de ese arco quedan ahora en lo que es mapeado como Piunza. Como les dije, es una especulación. Nuestra misión como Instituto de Investigación fue levantar datos. Estos datos pueden ser reinterpretados por algún otro geólogo con alguna otra experiencia. No hay ningún problema. Con respecto a las teorías que tenemos en la actualidad, hay la teoría de las múltiples acreciones que salió a partir del estudio que hizo la BGS aquí en Ecuador entre los años 80 y 90, en donde ellos proponen que hubieron varias colisiones que formaron la cordillera real. ¿Cómo nace hay que analizar el contexto de cómo nace esta teoría? A partir de la década de los 50 hasta los 70 y inicios de los 80, los Himalayas son ampliamente estudiados también por los ingleses. Entonces ellos proponen esta teoría de que los cinturones montañosos se forman a partir de múltiples colisiones. Entonces ese modelo que fue estudiado allá, lo intentan extrapolar para los Andes de Sudamérica, y ellos, a partir del extensivo mapeo y del gran trabajo que hicieron en la cordillera real, proponen una evolución para el margen noroccidental sudamericano. Con respecto a lo que nosotros observamos, ellos ponen que la formación chapiza se deposita en este periodo, después del cierre de todas estas cuencas, de la presión de todas estas terrenos. Entonces nosotros estamos viendo que con la formación chapiza no necesariamente se cumple eso. Hay otro modelo, el modelo del rollback y de la transición entre un drift y un drift, propuesto por
por los suizos de Cochrane y Spiking. Este modelo también nace a partir del estudio el anterior estudio de un montón de lugares en el mundo como de cuencas de transarco en el mundo como las Marianas y ellos también intentan extrapolar este modelo que fue estudiado en otra parte del mundo acá a los Andes a partir de datos isotópicos, dataciones, proponen este rompimiento de Gondwana, de Pangea y el establecimiento de un ambiente extensivo en esta zona. Con respecto a esta propuesta, vemos que nuestro modelo encajaría más en esta propuesta, por lo que entonces crea un ambiente extensivo en esta edad, entre 225 y 216 millones de años, que serían las secuencias de RIP que nosotros actualmente estamos documentando. Con respecto a los modelos que se han propuesto para la margen noroccidental sudamericana a lo largo de la historia y que han considerado datos regionales, tenemos estos trabajos, el de Nishimura, Golonka, Dickinson, Weber, que ellos han analizado a partir de dataciones, a partir de análisis isotópicos también, en toda Gondwana, cómo fueron los periodos extensivos y compresivos a lo largo de esta margen. Entonces, para nuestro periodo de tiempo, ellos documentan la presencia de extensión en esta margen, en el Triásico superior. En cambio, estos modelos que presentan estos autores son especulaciones normalmente aceptadas desde mi punto de vista, válidas para todo esto. Y como conclusión, bueno, nosotros hemos levantado 72 slides de Heavy Minerals. Además, tenemos otras 50 muestras para analizar en estas secuencias. Hoy les he contado de la cordillera del Cucutú, también tenemos una región subandina y en el levantamiento ante país. Presentamos 5 abstractos y papers en revistas internacionales. Nosotros proponemos un modelo de reconstrucción palenopástico y un modelo geológico en donde proponemos que la unidad Piunza corresponde a una secuencia sin rift, la formación Santiago una secuencia post-rift, esto completamente discutible a todo nivel, pero en todo caso una secuencia de Bagar. Y en el futuro nosotros esperamos datar todas estas muestras que hemos recolectado. Eso ha sido todo lo que hoy les he venido a contar. Finalmente, me gusta hacer a mí me encanta la lectura, yo leo todo lo que pueda en los idiomas que me sé. Una de las frases más interesantes que yo he encontrado en la literatura geológica ha sido esta de Smith en 1974, que es el abstracto de una conferencia en donde se propuso ya la teoría de la tectónica de placas como desarrollo, en donde te dice que la geología es el arte de contar una historia de la Tierra. Con respecto al concepto de story, o sea, una historia esta frase story es una propuesta que tú lanzas al mundo sobre los estudios que tú haces. Y ese es el paso que yo considero que en Ecuador se tienen que dar. A partir de un mapa geológico, proponer una historia de evolución geológica. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Bueno, las personas que tengan alguna pregunta o algún cuestionamiento pueden realizarlas activando su micrófono o poniéndola como un mensaje en los comentarios. Buenas tardes, soy José Daniel Naranjo, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de Geología de cuarto semestre. En la presentación usted informó sobre una estructura que se encontró en una de las muestras que era la laminación en lavas. ¿Esta estructura cómo se pudo formar? Dale. En lavas me dices, ¿verdad? Debe ser aquí. Sí, en lavas.
era de la unidad Yaupi o Santiago, porque en las dos se podemos observar estas estructuras esto es un volcán sedimento y es una estructura de deformación, laminación convoluta, que está asociada a periodos de deformación del volcán sedimento cuando es afectado por la desestabilización de, del sustrato en donde se está depositando. Ok, gracias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Cristian Zurra te saluda. Primero, Hola, excelente ¿qué tal? exposición, Cristian. Yo tengo un par de preguntas. Y bueno, antes de eso, contigo, bueno, con la exposición que acabas de dar, queda claro que la base del conocimiento geológico siempre va a ser el trabajo de campo, ¿no? Es un excelente mensaje que acabas de darnos. Las preguntas más bien que tengo es para confirmar, es el contacto entre Santiago y Chapiza que tú indicaste ahí. ¿Qué tipo de contacto en sí es? Porque, bueno, en la literatura le dicen que es discordante, ¿no? Cuando hay una superficie erosiva. Claro, ¿Tú lo encont- claro, en la literatura está bien clarito que es una discordancia. Discordancia, le ponen algunos autores discordancia angular. La discordancia angular lo que implica es una deformación del sustrato antes del depósito de tu formación. Este contacto es bien interesante porque hacia el oeste de la zona de estudio, hacia la cordillera real, nosotros observamos este cambio en el sector de Puchimi. Nosotros, voy a hablar con este mapa. No, a ver, era el de acá abajo, mejor. Esta es la zona de Puchimi, está bien cerca de la cordillera real. En esta zona, nosotros observamos esto. Si hay una superficie de erosión, es de quinto orden, te refleja un periodo erosivo, pero a partir de la medición de paleocorrientes, nosotros sabemos que las dos, tanto el miembro Puchimi como la Chapiza, tienen la misma dirección de paleocorrientes. Entonces, eso lo que te da es una concordancia erosiva. Bueno, en inglés es una discordancia. Eh, con respecto a esto. Eh, pero este contacto, en cambio, hacia el levantamiento ante el país, en donde domina la presencia de calizas, cambia. Y este contacto se vuelve netamente erosivo. Aquí la formación Chapiza no se deposita sobre la parte sedimentaria de la formación Santiago, sino sobre calizas. Con respecto a los modelos documentados en donde pasan esto, esta, esta erosión se produce en este modelo, de una secuencia de arriba, esto se produciría en una transición desde una secuencia del final de una secuencia sin riff a una post-riff, eh, con respecto a ese contacto erosivo. Es decir, bueno, entonces esa discordancia que no es tan fuerte, ya que lo hablas de que es de quinto orden y que incluso prevalecen las condiciones de depositación con la medición de paleocorrientes, ¿verdad? Eso es lo que más o Sí, menos. sí, eso corresponde a una progradación de deltas desde lo que hoy sería la cordillera occidental y hacia la otra zona, hacia el este, hacia la cuenca oriente, tendrías el desarrollo de la cuenca, netamente de la cuenca de Santiago. Entonces ahí el contacto sí va a ser erosivo. Esta es una de las principales características que te definen esa transición entre el fin de una secuencia de riff al inicio de una secuencia de post-riff. Esto se da en este ambiente, también se dan en ambientes de abanicos submarinos, pero en abanicos submarinos no te da la litología para afirmar eso. O sea, no tienes la litología que corresponde a un ambiente de abanico submarino para irte hacia ese ambiente, sino que te da más hasta a esto, una progresión de deltas desde la cordillera hacia el centro de la cuenca, Ya, que, que, que tendría que ser esto, o sea, ya al fin de este ciclo erosivo, y aquí se rellenan con depósitos continentales.
Luego se establece ya la procedencia del cratón en Hollín y Chapizo. Claro, al final en los depósitos de post generalmente las subsidencias o cambian incluso los depocentros. Bueno, Sí. otra pregunta que tengo es, ¿por qué le relacionas a la formación quebrada colorada, no? Dijiste, ¿no? Con Sí. Sacha. Bueno, aquí no presento las edades porque esas todavía no están publicadas, eh, pero nosotros ya sabemos que esa edad de la formación quebrada colorada correspondería al pérmico, o sea, tiene una fuente, tiene un pico en el pérmico la edad más joven en ese set de edades es de 300 millones de años, entonces sería la base de esa secuencia. Aquí lo que te dice el modelo es que eh, se te desarrollan ambientes continentales completamente normales, o sea, ese es el punto de partida de tu riff. Aquí tú puedes tener rocas bien antiguas o rocas de esa edad. Entonces, con respecto a la unidad quebrada colorada, aún está siendo estudiada, es algo bastante nuevo eh, que, que debemos seguir estudiando eh, con respecto a eso. Claro, porque más que todo, porque en el gráfico que le pusiste anterior, porfa, puedes ponerle. Ahí te das cuenta que, bueno, Sacha ha sido tradicionalmente puesta como el equivalente continental de la Santiago. Sí hay, Entonces ahí o hay sea, una diferencia de edades bastante fuerte entre las dos. claro, esto está todavía por ser estudiado. La relación que hay entre esos red belts. Yo al inicio les dije que a lo largo de la cordillera del Cucutú hay un montón de secuencias de red belts que con características de campo no pueden ser discriminadas fácilmente. Entonces ahí te toca utilizar otros análisis como la procedencia, como geoquímica, edades. Y lo que sabemos de la unidad quebrada colorada es que tiene una fuente del pérmico y que es más viejo que la Santiago y que posiblemente que la Pius. Ok. Y finalmente, bueno, tú hablas del arco de Piunza, que es una idea bastante innovadora. El arco de Piunza entonces tendría o fue formado en un entorno geodinámico de trasarco, ¿de acuerdo a eso? Sí, sí, porque en estos modelos lo que te proponen es que el magmatismo se te desarrolla en donde se te comienza a romper el continente. Entonces aquí tú lo que vas a tener es un montón de inyecciones de magma básico y ese magma te va a generar granitos sedimentarios por procesos metamórficos en la superficie. Eso sería el terreno Loja. Eso sabemos que pasó en el terreno Loja. Entonces, ¿qué pasó hacia el este del terreno Loja? Que se te comienzan a generar esfuerzos extensivos, como está en este gráfico, pero para el otro lado, se te comienzan a generar esfuerzos compresivos. En esos esfuerzos compresivos tú puedes tener la inyección de magmas. Y el arco Piusa tendría que haberse formado perdón, extensivo, en ese ambiente extensivo por inyección de magma asociado. Aquí es interesante porque en las campañas de mapeo también en la región suroriental, eh, en toda esta región suroriental, te marcan un arco de volcánicos que pueden ser relacionados al Triásico. Aquí te lo ponen a Pachicutza, aquí te lo ponen a Piunza, que se podrían correlacionar a ese rompimiento y el terreno Loja, el Monte Olivo y estaría aquí. Entonces, tendría sentido que la inyección de magmas hacia la zona del bar Arc en esta parte de la historia de la evolución geológica. Perfecto, sí, chévere, sí. Son buenas hipótesis, Cristian. Muchas gracias. Bueno, tenemos también dos preguntas en los comentarios. Le leo la primera pregunta, dice, por parte de Diego Velasco, felicitaciones. ¿Usted conoce si Petroamazonas ha realizado exploración sísmica o perforaciones para búsqueda de petróleo o gas en la cordillera del Cutucú o en áreas cercanas? Y puede comentar algo sobre el enjambre sísmico en Macas. ¿De mapas?
Sí, ingeniero. ¿Sí me escuchan todavía? Sí. Eh, Entonces, claro, o sea, este mapa, por ejemplo, también se realizó a partir de la documentación bibliográfica también de algunos otros trabajos, por ejemplo, algunas investigaciones también en la zona de estudio. Entonces, en la década de los 50, en las campañas de Tizo, existen perforaciones a lo largo del Cerro Macuma. Entonces, ahí lograron llegar hasta la formación Pombuisa, y esos testigos de perforación actualmente reposan en el SIC, que es el Centro de Investigaciones de Petroamazonas. De Quito, en Quito, de Petroamazonas, esos también fueron considerados. El enjambre sísmico de Macas no es mucho la fuente de este trabajo de investigación, pero como nosotros observamos a partir de la documentación de estas fallas regionales, vemos que justo en este punto confluyen dos fallas, la falla Cosanga Menas y la falla del río Pano, y estas fallas del frente ante país. Entonces, toda esta zona tendría que ser muy inestable. Y bueno, esa debería ser una de las, eh, de las cosas por las que tú tienes acá el basamento de la Cuenca Oriente, o las formaciones más viejas de la Cuenca Oriente, con respecto a esa pregunta. Y bueno, Cristoful, en las campañas de Cristoful se reportan algunos datos, unas líneas bien chiquitas aquí en este sector. Eh, eso. Bueno, gracias por la explicación, ingeniero. Otro participante nos pregunta que, ¿cuáles son las relaciones estratigráficas entre la formación Santiago y la formación Chapiza? Bueno, la relación estratigráfica es erosiva, eh, básicamente erosiva. Lo que les comenté sobre esta, ¿dónde está? Sobre esta configuración que nosotros vimos, sobre esta estructura arquitectónica que nosotros vemos aquí, o estratigráfica, es esta, que existe una superficie de erosión. Esta superficie de erosión no es regional a lo largo de toda la cuenca, y no regional ¿por qué? Porque aquí tú, midiendo paleocorrientes, tú te das cuenta que ambas, que tanto Chapiza como Santiago, tienen una dirección hacia el este, pero en cambio esta zona, en esta zona hacia el, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hacia el este de la cordillera, tú aquí le ves a la formación Chapiza directamente en discordancia con la formación Santiago. Entonces esto lo que te habla es que es la presencia de deltas que progradaron desde tierra o desde esa parte de la cordillera hacia el centro de la cuenca. De esta manera se pudo rellenar la cuenca de Santiago, mientras que en esta parte era como que la parte más profunda de la cuenca. Posteriormente, ya con el establecimiento, ya con el fin de la secuencia post-Reef, te viene la chapiza en sí, que te erosiona toda esta parte este de la cordillera. Con respecto a las relaciones estratigráficas. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Si algún otro participante tiene alguna pregunta. Al parecer, no, ingeniero. Bueno, queremos agradecerle por parte de los capítulos estudiantiles de la Escuela Politécnica Nacional, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad Central del Ecuador su maravillosa ponencia. Muchas gracias. Y les recordamos a nuestros participantes que estaremos con una presentación especial por parte del PhD Cristian Vallejo con el tema Avances en el conocimiento de la geología del Ecuador este viernes 14 de agosto. Y esta semana iniciaremos con la semana de presentaciones y la semana petrolera. Tendremos ponencias para el día jueves, para el día sábado, el domingo y el día lunes.
Recuerden estar atentos a nuestras páginas y cualquier información que tengamos estaremos subiéndolas a nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y tengan una bonita semana y un buen feriado. Yo les quiero dejar un último mensaje. Claro, La mayoría son estudiantes y próximamente van a ser profesionales y en ustedes está cambiar la forma en la que se han venido históricamente haciendo las investigaciones a lo largo de Ecuador. Por ejemplo, ustedes tienen que entender que hay partes en las investigaciones geológicas, sea cual sea el tema, que tienen que realizarse. Todo tiene que partir de una investigación bibliográfica bien documentada, un trabajo previo de campo, un análisis en campo que tiene que incluir la referenciación espacial, el detalle litológico, la documentación de estructuras sedimentarias, el análisis estratigráfico, la recolección de datos estructurales y observaciones morfológicas, y un correcto muestreo a partir de todo ese trabajo previamente hecho. Ustedes no solo pueden ir a campo y hacer una descripción litológica y a partir de la litología intentar diferenciar secuencias o unidades, porque pueden omitir un montón de información. Entonces, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que integrar toda esa información. La recolección de muestras también no la pueden hacer de cualquier punto, sino considerando las relaciones estratigráficas. Con el trabajo previo uno hace un correcto muestreo. Y a partir de eso, con las muestras, es importantísimo la información que podemos sacar de todas esas muestras. Nuestro trabajo es recopilar toda esa información. Como les digo, en los modelos geológicos lo que pasa es que posterior a esta recopilación, diferentes autores pueden o acoplar estos datos al modelo que esté de moda. En los 90 el modelo de moda era la agresión de terrenos. Últimamente en todo el mundo se está estudiando lo del rollback. Y estos modelos van a seguir cambiando y van a seguir evolucionando. Lo que uno tiene que hacer es evolucionar con estos modelos, no quedarse en el conocimiento específico que uno puede sacar a partir de una simple descripción litológica. Hay que considerar muchas más cosas y eso. Muchas gracias por la oportunidad. ingeniero, una última pregunta tenemos. El participante Jonathan Cárdenas quiere realizar la pregunta. Si estás por ahí disponible, por favor, realiza tu pregunta. Buenas tardes con todos. Ingeniero Cristian, realmente sumamente interesante la interpretación que le da en el Precretácico. Justamente en eso quería hacer un énfasis. Hay unas columnas que usted nos presenta en donde se ve la formación Santiago, se ve Piunza y realmente el enfoque que usted nos indica sería como para un delta, una interpretación deltaica. Y realmente sí se le podría realmente tomar así, Sí. pero creo que hay que tener cuidado en una parte en donde se le está cerrando al arco de Piunza y el sería en este caso el este estaría restringido. Entonces, para tener un ambiente deltaico deberíamos encontrarlo en los más representativos. En estos, por lo que yo he visto, por lo que yo también he estado trabajando, se saben presentar ángulos realmente un poco fuertes en las estratificaciones. Con fuertes me refiero alrededor de los 30 grados, 35, 40 grados. Y se le puede interpretar como para los cambios. Entonces, también creo que es la parte de la interpretación de las turbiditas. No te escucho bien la última. Porque sí se le puede encontrar las turbiditas en este sector. A lo que yo me refiero, parte es que quizás el ambiente al que se le podría asignar sería un poco más estuarino que el taico, si es que estaría con su investigación. Bueno, sí, tú también tienes que considerar que aquí yo no puedo poner tampoco las fotos más representativas
todos estos ambientes, por lo que la ponencia se graba, se difunde por Facebook y todo eso. Aquí he intentado poner algunas láminas que puedo compartir con ustedes, pero sí se puede interpretar de esa forma. Como te digo, los datos son para interpretarse. Nuestro trabajo es levantar datos y ver a qué modelo puede corresponder o no. Muchas gracias por tu comentario. Una última preguntita. Quizás las dataciones que usted tiene de la formación Quebrada Colorada se relacionan únicamente con la formación Sacha o lo puede correlacionar con alguna otra, porque parece que está restringida solo en esa zona. Bueno, lo que pasa con la formación Sacha es que no es, o sea, hay un trabajo en el que te describen a la formación Sacha, en donde te la correlacionan con la formación Santiago, y en realidad lo que varios autores te dicen, bueno, lo que en ese trabajo te dicen, y lo que he recolectado de varios autores que han analizado estos testigos de perforación de las Sachas, que por ejemplo Sacha correspondería a estos depósitos, cuando Santiago tienes un mar de Santiago hacia el sur y los continentales de Sacha hacia el norte, pero en realidad hay que todavía definir qué es Sacha, hay que definir qué es Tambococha, por ejemplo, y hay que definir si se pueden correlacionar Sacha con Tambococha, o según la palinología, según edades uranio y plomo que se puedan hacer en esas unidades, ver si pueden asociarse con estos depósitos de la quebrada colorada. En el slide que yo presenté, por eso les puse estos dos signos de interrogatorio. O sea, podría correlacionarse o no con la formación Sacha. Eso. Todo esto es un bonito tema porque todavía todo esto está comenzando a investigarse. Entonces, esto como que yo les he presentado es unos resultados preliminares. Y claro, aquí yo he tenido que presentar algunas fotografías que no son tan representativas por este tema que yo les digo de una presentación online, pero creo que tenemos suficientes datos para por lo menos lanzar una especulación. Y eso es lo bonito de la geociencia, ¿no? O sea, lanzar propuestas y hacer que toda la comunidad comience a discutir sobre esto. Antes a esto, básicamente no había mucho en la cordillera del Cucutul. Sí, de hecho, Había en los sismos sísmica hace sí se 50, hace evidencia, 80 años. sí se evidencia el crecimiento sedimentario que existe en estos años. Entonces yo creo que si es que lo pueden utilizar con los datos que se tienen en Petroamazonas sería genial. Sí, en eso estamos. Muchas gracias por tus comentarios. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, al parecer parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Nuevamente agradecerles su presencia y su colaboración, ingeniero. Y recuerden que los capítulos estudiantiles estaremos publicando cualquier noticia en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.